Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:02 de la mañana. A esta hora nosotros vamos a conversar con Osvaldo Ramírez. Como analista, le hemos querido contactarlo para justamente eso, hacer un análisis, Osvaldo, de esta decisión del régimen de Maduro de incorporar a Alex Saab en la mesa de negociaciones en México. Tengo una serie de dudas con respecto a eso, que estoy seguro que son muchas de las que nos preguntan nuestros amigos que están siempre pendientes de las noticias. En principio, ¿eso es factible? ¿Se puede Mira, solicitar la presencia de una persona que está presa en otro país? mira, lo hemos visto en otros procesos de negociación, ¿ok? Ok. No es una novedad. Si hiciéramos o nos fuéramos al proceso más fresco probablemente para nosotros como latinoamericanos, que es el de la FARC, justamente también mediado por el Reino de Noruega, la delegación de la FARC en el 2012 pidió la incorporación del guerrillero alias Simón Trinidad, ¿ok? Que en ese momento estaba preso en Estados Unidos, continúa preso. Y prácticamente hicieron todo lo posible para efectos de decir que él estaba presente. Ojo, estamos hablando de condiciones diferentes. Aquí estamos hablando de un guerrillero de más de 50 años en la lucha armada, de un narcoterrorista. Y ellos llevaron un domi de cartón a las negociaciones de paz y lo mostraban por todos lados, un poco tratando de hacer presión de que hacía falta lo que ellos consideraban uno de sus líderes fundamentales. En Sí. otros procesos diferentes también, como el que acaba de haber con el Talibán durante 2 años en Qatar, hubo una pretensión en algún momento de incorporar a algunas personas que estaban presas en Pakistán, entre ellos el mulá Haqqani, perdón, y posteriormente no se sabe si eso terminó siendo implementado o no, una participación a distancia. Pero en el caso puntual de Alex Saab, habrá que ver, porque aquí estamos hablando, en primer lugar, de un nacional colombiano. Yo creo que hay que partir de este tema, esa carta bajo la manga de que es un diplomático venezolano experto en temas humanitarios, alimentarios, para incorporarlo precisamente también en la mesa de acuerdo social, quizás puede generar ruido. Habrá que ver cuál es la respuesta del Reino de Noruega como facilitador de estas conversaciones al decir, mira, no nos interesa. Justamente quería preguntarte eso, que es mi siguiente interrogante. ¿El Reino de Noruega decide si acepta o no a esta persona? Mira, yo creo que un poco es el planteamiento de hasta dónde efectivamente puede ver esto como una táctica dilatoria en primer lugar. Y hay que recordar que previo al inicio de esta mesa de negociación hubo un veto sobre Tomás Guanipa, hubo un veto sobre Carlos Vecchio. Ese veto sobre Tomás Guanipa de cierta manera termina subsanado con esa renuncia de Guanipa a la representación de gobierno interino en Colombia e incorporarse efectivamente a la mesa. Y bueno, de hecho, hoy día es el candidato en la ciudad de Caracas, a la alcaldía de Libertador específicamente, y como al final Carlos Vecchio también hubo una especie de veto de decir, bueno, yo me voy a apartar porque por mí no se va a parar este proceso, quizás Claro. en un ejercicio diferente. Ahora, pudiera la alternativa democrática, la plataforma unitaria que está allí sentada, decir, voy a ejercer las mismas cartas, habría que ver que esta es como una especie de ping-pong en decir, bueno, voy a tratar de colocar la pelota del lado de tu cancha, porque cualquiera de tus potenciales jugadas puede ser lo que yo esté buscando. En primer lugar, si lo vemos estrictamente en el tema de la negociación, lo que estoy buscando es que tú paralices el proceso de negociación, porque probablemente no estoy claro hacia dónde puede inclinarse. Pero por la otra vía, quizás puede ser un recurso desesperado ante la potencial extradición de Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos, que pueda llevar a complicar por medio de procesos judiciales que puedan estar en otras arenas, ¿okay? Por ejemplo, en jurisdicción norteamericana, para efectos de tratar de decir y frenar ese potencial acto de extradición. ¿Esta propuesta del régimen pudiera hacer que Saab no sea extraditado? Mira, no lo sé. Te confieso que esto pudiera tratar de enturbiar un poco
la relación, la mesa de negociación, la semana anterior se vio una especie o se escuchó una especie de comentario de Rusia acerca de lo que implicaba la extradición de Alex Saab, que esto podía generar cierto ruido en las negociaciones, luego una aclaratoria por parte del embajador en Venezuela al respecto. Habrá que esperar, porque yo creo que no, aquí no se trata de Alex Saab o no se trata de Claro, personas específicas. claro. Yo creo que lo que está en una mesa de negociación, y creo que es importante entenderlo, es tratar de ver cómo destrancar una crisis política profunda del sistema que está generando una crisis humanitaria muy compleja. Muy compleja, parece. Mejorar la calidad de la vida de la gente y que la gente viva con cierta normalidad, con cierta tranquilidad. Ahora, ¿la oposición aceptaría la presencia, o sea, se sentaría en la misma mesa de Alex Saab, una persona que ha sido investigada por la misma oposición, una persona bueno, tiene, como ya hemos visto, está siendo juzgada por una serie de delitos, o por lo menos se pretende juzgar en Estados Unidos por delitos que van desde el tráfico de influencias, pasando, por supuesto, por ilegitimación de capitales, ¿no? Entonces te pregunto, ¿la oposición estaría dispuesta a sentarse con Alex Saab en esa misma mesa? Mira, a ver, yo me voy a plantear dos potenciales hipótesis, puede haber más. Hipótesis macro. La primera hipótesis macro es que digan, mira, por mí no se va a frenar este proceso de cambio Ajá. en Venezuela, ¿ok? Y eso implica, bueno, probablemente que un WhatsApp esté presente a través de un sistema de teleconferencia, Sí, claro. Zoom, Claro, Skype, no es que lo van a Webex, liberar y lo etcétera. van a sentar, no, exacto. Ese yo creo que es un planteamiento, una hipótesis A. La hipótesis B es que simplemente Noruega diga, mira, no, y haya una especie de coordinación con los dos países veedores, con los dos países que están sentados también en la mesa, como es el caso de Rusia, como es el caso de Países Bajos, que claramente indiquen, así como otros países que están invitados allí, claramente te indiquen, miren señores, no es posible la participación de este señor, primero porque no está demostrado que es venezolano, segundo porque tiene procesos abiertos en Colombia, tiene procesos abiertos en Cabo Verde, tiene un proceso abierto en Estados Unidos, o sea, no estamos hablando de una única jurisdicción, a pesar de que haya presión para hacerlo ver como un diplomático venezolano. Ahora, ante todo esto, Osvaldo, a ver, ¿cuál crees tú que puede hacer? Porque no hemos visto todavía una reacción contundente de parte de la oposición venezolana ante este nuevo planteamiento de la posición que tiene el régimen de colocar allí a Alexa, pero ¿cuál debería ser, en todo caso, ese argumento que utiliza la oposición ahora, a tu juicio? Sí, mira, anoche se emitió un comunicado, unos 3 párrafos, esos 3 párrafos claramente estaban indicando que ellos, el espíritu de la negociación y la mente de los negociadores estaban en resolver esta profunda crisis política y humanitaria, que están evaluando esto como una táctica dilatoria, a pesar de que, insisto, puede tener un componente estrictamente judicial por tratar o sea, jurídico, por tratar de frenar esa extradición a través de la incorporación en otros aspectos, en otros espacios. Yo creo que tiene que ponderar muy bien, porque pudieras, a ver, primero tener un golpe reputacional, un duro golpe reputacional, en función de decir, me estoy sentando con alguien que fue responsable de prácticamente unos esquemas de corrupción o presuntamente responsable de unos esquemas de corrupción, lavado de dinero, asociación para delinquir, etcétera, etcétera, una cantidad importante de delitos. Y segunda, me estás llevando a sentarme con gente que realmente no tiene interés en resolver la crisis venezolana. O sea, es simplemente un interés crematístico de sacarlo de Cabo Verde y tratar de liberarlo en Claro, aras claro. de que no Son colabore con la justicia. estrategias que utiliza el régimen, por supuesto, pero también estrategias para hacer molestar también a la oposición. Y la oposición diga, no, yo me levanto de esta mesa, esto no sirve para nada. O el régimen le está dando la patada a la mesa con esto. Mira, a ver, hay
hay que yo creo que tomar en cuenta otros elementos que se están potencialmente discutiendo o se aspiran a discutir en esta mesa de negociación. Un caso fue el de las inhabilitaciones políticas y justamente fue un tema que al final no se logró y hubo comentarios por parte de un par de rectores del Consejo Nacional Electoral en relación con inhabilitaciones políticas. Luego tienes el tema de la persecución y justamente ayer Nicolás Maduro indica un proceso prácticamente de persecución al candidato incumbente, gobernador de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, un poco también tratando de decir, mira, yo no voy a abandonar las prácticas en las que he estado durante muchos años. Si tú te vas de la mesa es porque tú estás dándote cuenta de que yo no voy a cambiar mi naturaleza. O me estoy dando cuenta que aparentemente lo que pudiéramos conseguir en un momento determinado es probablemente un proceso dilatorio de la mesa de negociación temporalmente hasta que se solvente este asunto, porque también puede ser una práctica dilatoria de decir, bueno, vamos a atrapar esto hasta tanto lo responda el Reino de Noruega efectivamente y los potenciales mediadores y países invitados. Osvaldo, conversamos, amigas y amigos, con Osvaldo Ramírez, politólogo, y con quien estamos hablando acerca de esta propuesta del régimen de Maduro de colocar allí a Alex Saab. Osvaldo, ¿realmente crees que salga algo de este diálogo? Mira, yo aspiro, en primer término, entender que puede haber una oportunidad para pavimentar una ruta estratégica de aquí al 2024, siempre y cuando haya el compromiso serio para respetar un resultado electoral. ¿Ok? ¿Qué pasa? La mesa de negociación no es solo electoral. La mesa de negociación tiene, y yo creo que debe perseguir, un conjunto importante de acciones que ayuden a mitigar la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela. Bueno, yo diría que una de las primeras, aparte de la que ya se ha tomado, que es en teoría la presencia de vacunas contra la COVID-19 en Venezuela y la ayuda humanitaria, es también la solicitud que se ha hecho mucho de la liberación de todos los presos políticos, pero vemos que van para atrás, porque ayer justamente, Osvaldo, vimos esta decisión del fiscal Saab en contra de Juan Guaidó por el caso Monómeros, o sea, se abre otra investigación en contra de Guaidó. Entonces, a veces uno no logra entender para qué está esa mesa, si van para atrás y para adelante, hacen una cosa en la mesa o dicen algo en la mesa y fuera de ella, pues actúan de otra manera, ¿no? Sí, porque mira, lo que nosotros estamos analizando es que el interés del régimen es un interés más económico que político. El interés del régimen es tratar de salir de un proceso de negociación con un conjunto importante de recursos que le mantenga o que le permita oxigenar las finanzas públicas en primer orden, pero también sostener la revolución al disponer de recursos de manera legítima. Al disponer de recursos, te pongo un ejemplo, por la venta del crudo o el intercambio del crudo. Quizás ese es el primer interés, salir con el levantamiento de esa sanción específica, el crudo venezolano por gasolina, por aditivos, etcétera, este swap de petróleo. Pero también, fíjate, en esta segunda ronda que hubo hace unas semanas, hace unos días, se habla de unos derechos especiales de giro de $5.000 millones por parte del Fondo del Banco Interamericano, que inmediatamente el régimen los incorporó en las reservas internacionales, sin tener una correspondencia seria, porque lo que estoy aspirando es liberación de fondos, reversión de activos, quizás como último caso. Yo no sé, y aquí te confieso, si en el fondo esos negociadores de parte del gobierno tienen en su verdadero corazón resolver la crisis humanitaria de Venezuela. Vamos al otro lado de la moneda, vamos al otro lado de la mesa. Hay que recordar, disculpa que te interrumpa, Osvaldo, que hay que recordar que básicamente el régimen está ahí sentado porque quiere el levantamiento de las sanciones, básicamente. Claro, y eso, fíjate, las sanciones... Y lo va a lograr, yo creo que lo va a lograr. Pudiera lograrlo, pero va a depender del compromiso que tengas efectivamente en respetar un resultado electoral. Un resultado electoral, ojo, elección que tiene 4 condiciones: justa, libre, transparente y verificable. Si esas 4 condiciones no se dan, eso pudiera poner en serio riesgo esa estrategia no estrategia de participación, es que claramente la sanción generó el cambio de conducta de sentarlo allí. ¿Cuánto tiempo puede durar esta mesa? Vemos que dicen que se reúnen cada 2 o 3 semanas, se vuelven a reunir dentro de unas cuantas semanas y mientras tanto sale esto de Alex Saab.
se alarga más. Claro, todo parece indicar que quieren llegar como tal a 2024 en Mira, esta sentadera. sí, fíjate, en relación con los procesos anteriores de negociación, los procesos anteriores fueron un todo o nada, es decir, no está nada acordado hasta que todo esté acordado. Y eso Exacto. procedió en algunos casos, se levantó, en ambos casos se levantó el régimen, pero en uno incluso no se llegó a la firma del documento final, porque, bueno, claramente hubo modificaciones. Pero en este caso es diferente. En esta oportunidad, tú estás tratando de alcanzar pequeños acuerdos que sean relativamente, primero, inofensivos, el caso de Guyana, las dos partes estaban de acuerdo. Luego brincar a potencialmente este tema humanitario, las dos partes están de acuerdo, hay una realidad, y esto puede ser un anillo al dedo de un régimen que tiene escaso dinero para poder alimentar sus programas clientelares. El ejemplo es el de los CLAP, el ejemplo es de otros esquemas que ha habido una caída sistemática en esto. Pero más allá de esto viene el compromiso serio de decir, yo no puedo levantar, vamos al que impone las sanciones, yo no voy a levantar sanciones hasta que haya un 21 de noviembre. O sea, yo tengo que esperar el resultado y los días subsiguientes de ese resultado para que claramente haya una especie de reconocimiento. Fíjate un detalle, hace unos días el embajador de Estados Unidos ante Venezuela, James Story, trabajando por supuesto desde Colombia, indicaba dos elementos que podían venir con quizás la fluidez y el respeto a las negociaciones. La primera, la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. La segunda, la apertura de nuevo, el regreso de los vuelos directos entre Caracas y otros lugares de Estados Unidos. Estamos hablando allí de un tema puntual que no necesariamente tiene que ver con un tema de sanciones, no necesariamente tiene que ver un tema de ayuda humanitaria, pero quizás es dar los pasos para decir, bueno, yo también estoy dispuesto a normalizar relaciones, yo también estoy dispuesto a abordar nuevas opciones de entendimiento político, porque lo que se hizo durante 2019 y 2020 no brindó el resultado esperado en los tiempos esperados, con la táctica esperada. Osvaldo, para ir concluyendo, quiero ver como un escenario o posibles escenarios que puedan ocurrir. Supongamos que el Reino de Noruega acepta a Alex Saab dentro de esa mesa de negociación. ¿Cuál crees que debería ser el papel que desempeñaría allí la oposición? Es difícil porque, a ver, te lo pregunto porque seguramente si hoy día la gente, el pueblo, no está de acuerdo con que la oposición esté allí en esa mesa con la presencia de Saab, pues va a ser peor, ¿no? Creo que los comentarios negativos en contra de la oposición van a ser más abundantes, van a ser mayores. Entonces, por eso, tomando en cuenta esto, te pregunto, ¿qué pasa si realmente se acepta la presencia de Alex Saab en esa mesa? Mira, a ver, primer escenario, y antes de hablar de escenario, solo muy rápidamente, el Sí. conocimiento acerca de la negociación en términos de opinión pública, encuestas, prácticamente 40-45%. Hay gente que no está ni pendiente de una negociación. El conocimiento de un Alex Saab, de quién es como individuo en la opinión pública nacional, es una persona que sabe quién es el 25% de la gente. Para el 75% de la gente no tiene ni idea quién es Alex Saab y no sabes de quién le estás hablando. Es un tema de los políticamente informados ¿Cuánto y porcentaje? 75% de desconocimiento de quién es. De veras. Es muy alto, a pesar de que constantemente hay campañas de propaganda por parte del régimen No, no. de Las liberar campañas de a Alex Saab. propaganda, sobre todo en Twitter, eso es constante, ¿no? Es, Ajá. es una locura. ¿Qué puede pasar ahí? Para entrar un poco en estas hipótesis Mira, la primera es que termines chequeando que efectivamente esto era una especie de carnada para que tú pescaras, la comieras y decidieras, uno, salirte de la mesa, o sea, hacer lo mismo que hizo el régimen hace unos días con Carlos Vecchio, hacer tú lo mismo. No me reúno, no participo, no activo la negociación hasta tanto este señor esté aquí y procedas a vetarlo, ¿ok? Así como hiciste ya así como hizo la contraparte con Carlos Vecchio. Parte uno. Parte dos, que él lo acepta, aceptas obviamente esa crisis reputacional que va a venir asociada
a la incorporación de un ALESAP, pero que claramente no se ha liberado. O sea, está bien, que se siente, coloquen allí una pantalla de una computadora y que él esté en las deliberaciones, pero al final del día, efectivamente no está pasando nada. O sea, yo no voy a frenar el proceso. O sea, al Ahí final viene la pudiera contrapelota. igual Ahí viene el puede ser pelota, extraditado. ahí viene el pelotazo de regreso. El régimen, no, yo no acepto esa condición, tiene que estar presencialmente acá. Fíjate que vuelves a colocar al régimen por una parte a la ofensiva, jugarse una carta de decir, bueno, vuelvo a vetar el proceso porque él no está físicamente aquí. Entonces, en esto, las opciones de la plataforma unitaria son relativamente limitadas. Y relativamente limitadas porque no depende de ti que él se incorpore o no. O sea, Claro, no depende de la oposición que él lo liberen y lo pongan allí. la decisión la tiene el negociador, que es el Reino de Noruega. Y Cabo Verde también No, tiene una digo, participación allí. porque Cabo Verde también puede decir, mira, yo no saco No esa lo persona. libero, porque yo tengo abierto un proceso de extradición con Estados Unidos y el Tribunal Claro. Supremo de Cabo Verde tomó una decisión. O sea, aquí entendemos que tú no tienes la llave del carro para prenderlo y arrancar. Entender que es un poco más complicado que eso. Bueno, las estrategias políticas del régimen, yo creo que definitivamente le han funcionado mucho siempre, ¿no? Y esta es una más. Puede ser una táctica dilatoria. Al final del día, tú sabes bien que es un activo que de cantar y cooperar, de cooperar con los Estados Unidos, con la justicia norteamericana, pudieran no cooperar también, pues lo extraditaste y está metido en una cárcel y decidió no hablar nada hasta que se llegue el momento del juicio. Sabes que existe una potencialidad una amenaza importante que efectivamente revele secretos de Estado venezolano. Ojo, o esquemas, o asociaciones, mapas de relacionamiento, cómo se hicieron las cosas. Entonces, hay preocupación, por Que supuesto. es el gran temor que ha tenido siempre, en todo caso, el régimen. Es así. Sí. Es así. Osvaldo, gracias, sí, por este contacto, por haberme permitido conversar contigo. Osvaldo Ramírez es politólogo y, bueno, analista y, por supuesto, director de su firma que sigue llevando adelante investigaciones políticas en Venezuela. Un fuerte abrazo, Osvaldo, y gracias nuevamente. Cuídate mucho. Un abrazo para todos. Un placer estar contigo. Hacemos una pausa, amigos, y al regreso más.